Hola, siguiendo con las clases de electricidad del automotor, continuaremos explicando el funcionamiento del regulador electromagnético. En esta ocasión hablaremos de qué ocurre cuando el contacto móvil se ubica en la posición 2. En la clase anterior vimos que la corriente circula desde la batería hacia el contacto móvil que está en la posición 1 y recorre el circuito para alimentar al bobinado del inductor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay corriente por el bobinado del inductor, se crea el efecto de inducción en los bobinados del estator y por lo tanto tengo tensión trifásica que se rectifica a través del puente de los 6 diodos y esto permite que haya circulación de corriente hacia la bobina del regulador. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la bobina del regulador se crea un campo magnético y producto de ello se ve atraído el contacto móvil hacia la bobina y queda en la posición 2. Con el contacto en la posición 2 se interrumpe la circulación directa hacia la bobina del inductor y esa corriente ahora va a circular a través de la resistencia reguladora. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la resistencia reguladora queda conectada en serie con el bobinado inductor del alternador. Recordamos características de los circuitos series en los que si tengo dos elementos aplicado un valor de tensión, esta tensión se va a dividir o distribuir. A los fines prácticos, la tensión en el inductor disminuye y por lo tanto va a disminuir el valor de la corriente de excitación. Al disminuir la corriente de excitación, disminuye el campo magnético en el bobinado inductor, por lo tanto la tensión inducida también va a disminuir. Esto genera que desaparezca el campo magnético en la bobina del regulador y que su contacto móvil vaya a la posición 1. Al hacerlo, restablece la circulación de corriente que va directamente al bobinado inductor, en donde obviamente crea o aumenta el campo magnético. Esto provoca el aumento de la inducción en el bobinado del estator, aumentando la corriente, aumentando la tensión obtenida y por lo tanto se vuelve a crear el campo en el bobinado del regulador, volviendo su contacto móvil a la posición 2. Constantemente el regulador electromecánico va a estar yendo de la posición 1 a la 2, de la 1 a la 2. Veamos un ejemplo. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.